El aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos se está desvaneciendo con la persistencia de la inflación, mientras la Reserva Federal se prepara para más subidas para mantenerla a raya. A lo largo de este tiempo comienzan a aparecer argumentos para pensar que la coyuntura no atraviesa un ligero tropezón, sino algo más grave. Y hoy hablaremos de la posibilidad de que México entre en una recesión, al igual que su socio comercial. Comencemos. Estados Unidos ha sido la primera potencia económica en entrar en recesión técnica, al enlazar 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Interno Bruto. Ahora bien, que sobre el papel parece que solo ha sido un pequeño accidente, y más después del vigoroso dato de empleo de julio, pero las cifras tienen su cruz, y la Reserva Federal se ha comprometido a atajar la inflación, pese a que pueda generar una recesión en la economía. De hecho, el mercado ya descuenta una nueva subida de tipos de 75 puntos básicos para la reunión del 20 y 21 de septiembre, pues el resultado más probable es que tiene que haber una recesión para controlar la inflación en Estados Unidos y a nivel mundial, señala Stephen Miller, consultor de inversiones, ya que los bancos centrales se aferraron a la narrativa transitoria durante demasiado tiempo, y la Reserva Federal y sus pares tendrán que subir las tasas mucho más de lo que anticipan los mercados. Este escenario abre la puerta a que los bancos centrales se pasen de frenada y terminen provocando un hundimiento de la economía mucho más profundo de lo esperado, ya que al endurecer el crédito por encima de lo necesario, pues aquí la consecuencia sería profundizar innecesariamente en la recesión. Una inflación elevada significa que el interés neutral, el cual es el punto de equilibrio de los intereses para que la economía crezca sin desequilibrios, pues sigue siendo demasiado alto y la política monetaria de la Reserva Federal demasiado laxa. Además de que pues ignora el aumento de los tipos hipotecarios, dadas las condiciones financieras que se han endurecido tanto como en 2008-2020. Esto también puede desencadenar un problema de crisis hipotecaria. Sin embargo, ya hablaremos de ese tema en otro video. Y bien, como podemos ver, pues el recorte del crédito lleva a una economía inevitablemente a la contracción. La crisis de 2008, donde el crédito se secó, pues es el ejemplo paradigmático de una recesión provocada por una crisis de crédito. Y es que a este horizonte se le suman más indicios de que no nos encontramos en una recesión controlada, como pudo verse en el caso del año 2020, donde todo se debió al cierre económico debido a la pandemia, sino más bien que se vislumbra que pueda ser más larga y profunda de lo esperado. Y es que la semana pasada el Banco de Inglaterra anticipó que su economía se contraerá 5 trimestres consecutivos desde finales de este año y supondrá una pérdida del 2% de su Producto Interno Bruto. Ahora bien, esto deja entrever que no solo Estados Unidos está en problemas económicos, también está Reino Unido. Y esto es un claro indicador de lo que puede suceder a mediano y largo plazo en otras economías. Caída de las materias primas. El origen del actual episodio de inflación se cocinó por el rápido encarecimiento de las materias primas, especialmente de los energéticos y alimentos. Pues bien, pues la apertura de las economías provocó un fuerte aumento de la demanda, para una oferta que había quedado mermada por la pandemia. Los metales, el petróleo, el precio de los alimentos siempre han estado considerados como un indicador adelantado de la economía. Y podemos ver que últimamente la corrección de ciertas materias como los metales industriales superior al 20% desde los máximos del año pasado. La reciente caída del petróleo y el descenso del 12% en el precio de origen de los alimentos
pues dibujan una caída de la demanda a corto plazo que acompaña a las recesiones. Y es que en el caso de México podemos ver reflejado el hecho de que el país es un exportador de materias primas, en su mayoría, y que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. A lo cual, si se desacelera la economía de ese país, es obvio que terminará mermando a nosotros como economía. Y probablemente los efectos se puedan ver después de medio año o incluso iniciando 2023. Incluso calificadores crediticias como Moody's señalan que México caería en recesión en 2023 y que enfrentará una prolongada inflación. Pues bien, ellos en su estimación predicen que la economía mexicana saldría de la recesión en el primer trimestre de 2024 y la inflación regresaría al objetivo de Banxico hasta mediados del 2025, de acuerdo con la calificadora. No olvidemos que la inflación objetivo del Banco de México señala que debe de ser alrededor del 3%. Esto quiere decir que no vamos a ver un alivio inflacionario hasta dentro de 2, 3 años. Y es que pues ante una posible desaceleración en la economía en todo el mundo, pues es obvio, ¿no? Que México podría entrar en recesión para mediados de 2023 y que se extendería al menos 9 meses. Y como lo hemos mencionado, causado por una contracción en Estados Unidos. Y es que de acuerdo con el área de análisis de esta calificadora, la economía mexicana enfrenta una combinación de eventos desfavorables. Persistencia de choques en la oferta en la economía global, altos precios de las materias primas, así como el debilitamiento de la demanda interna ante la necesidad de una mayor restricción monetaria para abatir la inflación. Y es que dada la creciente probabilidad de una recesión global en los próximos 12 meses, México no podría evitar una contracción económica causada por una recesión en los Estados Unidos. Y en este escenario, pues es claro que México enfrentaría una prolongada inflación y una recesión con duración de 3 trimestres. Retomando los señalamientos de la calificadora, pues ellos explican que la producción interna sufre continuas interrupciones por escasez de insumos, tanto nacionales como externos. Además que la persistente alza de precios internos amenaza con desatar una espiral inflacionaria alimentada por el deterioro en su formación causada por choques de oferta y demanda, así como el empeoramiento de las expectativas. Y es que una persistencia inflacionaria fuerza al Banco de México a apretar la política monetaria más allá de la neutralidad, consecuentemente deprimiendo la demanda interna y con ello debilitando la actividad económica en general. Debido a esto, la economía cae en recesión a mediados de 2023, se estima en su análisis de la firma. Y como lo veníamos diciendo, o sea, si Estados Unidos, respecto a la Reserva Federal, tendrá una reunión del 20 al 21 de marzo respecto al aumento de las tasas de interés, es muy probable que incluso el Banco de México también decida aumentar las tasas de interés unos días después con el fin de evitar fugas de capitales y que las tasas de interés se vuelvan un poquito más atractivas para el inversor. Es por esto que a mayor aumento de la tasa de interés, la economía se verá estancada. Y en conclusión podríamos decir que la economía mexicana sale de la recesión en el primer trimestre de 2024 en sincronía con la economía estadounidense. La recuperación avanza en 2025 a medida que el mercado estadounidense se fortalece, el desempleo desciende más rápidamente en 2025 y la inflación regresa a su objetivo hasta mediados de 2025. Además, la economía mexicana reproduce características típicas reportadas en episodios del crisis del pasado, es decir, un choque real y uno financiero. Y es que debido a su extrema dependencia respecto a Estados Unidos, la crisis global golpea con más fuerza a México que a otros países en desarrollo.
De hecho, México atraviesa la peor recesión de los últimos 15 años. A diferencia de la crisis del tequila de 1994, esta vez el sector financiero no se ha visto afectado. La crisis actual asume la forma de una crisis económica con consecuencias sociales muy negativas. El retroceso en las exportaciones, en la actividad industrial y en la productividad se manifiesta en todas las relaciones laborales, ya sea en el mercado de trabajo formal e informal, en los puestos poco calificados y en los altamente calificados. Pues bien, se ha registrado un drástico aumento del desempleo, el empleo informal y el subempleo. El principal seguro social privado de México, las remesas de Estados Unidos, sufren el mayor descenso desde que comenzaron a realizarse las estadísticas en los años 90. Todo esto debido a la ausencia de una red de contención estatal eficiente, a la reducción de los ingresos y al aumento en el precio de los alimentos. La contracción afecta especialmente a los sectores más pobres, los trabajadores de bajas remuneraciones y las capas medias. Por eso incluso si la economía se reactiva rápidamente, la crisis seguirá sintiéndose durante varios años, lamentablemente. Y es que hasta ahora la respuesta oficial ha sido vacilante. La mayoría de las medidas anticíclicas anunciadas aún no se han concretado. Incluso no se observa una estrategia de desarrollo a largo plazo que complemente las políticas orientadas a atenuar las consecuencias más inmediatas y pues que enfrenten secuelas sociales más directas de una recesión. Y es que en lugar de adoptar una estrategia integral, el gobierno presenta un plan limitado, o sea, que esto contrasta con sus acciones en otras áreas. Y es que se tienden a buscar inalcanzables cifras económicas o sociales negativas y alarmar sobre ellas, porque lo que predomina es la política o ideología. Aun cuando los datos sean preliminares aun siendo reales, todavía sean insuficientes para determinar categóricamente una tendencia. Hay que mencionar cuatro datos importantes. Número uno, que alrededor del 67% de la población ocupada, que son 37.5 millones de personas, obtienen ingresos de hasta dos salarios mínimos, es decir, de hasta 10.372 pesos al mes, según datos del INEGI. Número 2, que solo alrededor de 25 millones de personas ahorran en el sistema financiero formal y que dicho ahorro pudiera ser aparente porque el 60.5% se deriva de cuentas de nómina, que es el producto financiero donde se depositan los sueldos y salarios. Esto según datos de la Conducef. Y número 3, que un amplio sector de ahorradores, que es el 33% según cifras de Bain Company, han reportado estar gastando sus ahorros para afrontar los problemas que ha traído consigo el repunte inflacionario. Y número 4, que un proceso recesivo como el sucedido en la pandemia podría poner en riesgo el empleo de 56 millones de personas. Población ocupada en el primer trimestre de 2022, según datos actualizados del INEGI. Ahora bien, estos datos sirvieron para alentar sobre el panorama sombrío eh, de acuerdo al comportamiento del indicador global de actividad económica. Y es que, con datos posteriores, en comparación, en junio de 2022, con respecto al mes anterior, se observa una disminución de 0.4%, existiendo también reducciones de 0.3 en las actividades secundarias y de 0.5 en las actividades terciarias. Es normal que con solo estos datos algunos economistas auguraron que para el segundo semestre del año se iba a entrar a una recesión. Y es que no es que el escenario para el segundo semestre de 2022 y para el 2023 del país sea favorable. Por el contrario, la desaceleración que se prevé en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, impactará en nuestra economía y industrias estratégicas como la automotriz, además de la política monetaria ortodoxa presionaria hacia abajo a nivel de crecimiento económico y elevaría los costos de las deudas. Y en conclusión, lo que sí debe quedar claro
es que con las tasas actuales de bajo crecimiento, pero de crecimiento al fin y al cabo, no se pueden elevar las alas sombrías para anunciar el peor de los escenarios posibles, una recesión con inflación. Peor aún es pensar que se presentará una recesión en el segundo semestre de 2022. Ni Moody's predice eso. Lo que esta agencia ha señalado es que la recesión se presentará inevitablemente durante el segundo semestre de 2023. Y el pronóstico sombrío para 2022 de algunos economistas e intelectuales obedece más a opiniones personales, a un tipo de animadversión. Si te ha gustado el video, no olvides compartir y darle like. Hasta aquí se despide Uncle Media. Hasta luego.